Rompe las cadenas, abraza la luz divina. ¿Y si el perdón nunca fue un acto jurídico, sino un evento interior que libera la mente humana de su propia cárcel? Durante siglos se nos enseñó que el perdón es algo que Dios concede desde fuera, pero el texto griego del Nuevo Testamento revela algo radicalmente distinto. El perdón no es una transacción celestial, sino una liberación de la conciencia. En este estudio profundo exploraremos el verbo griego aphimi y descubriremos que perdonar es soltar aquello que nos mantiene atados interiormente: culpa, miedo, error, juicio y separación. Este mensaje no es religión, es despertar la conciencia o abrir los ojos espirituales. Analizaremos por qué aphimi significa enviar lejos y cómo aplicarlo a tus deudas emocionales, y también su relación con el árbol de la vida. Hablaremos del equilibrio exacto entre el rigor y la misericordia. Sin este equilibrio, la justicia se vuelve crueldad. Vives bajo una parálisis invisible. En este video realizamos una disección profunda y profesional sobre el verdadero significado del perdón, aphiemi, desde el griego koiné y la literatura hebrea sobre el misterio del pasaje de Mateo 9. ¿Por qué Jesús sanó el cuerpo hablando de pecados? Pista: la parálisis siempre empieza en la conciencia. Descubrirás que perdonar no es un favor que le haces al otro, sino un acto de soberanía espiritual para recuperar al Hijo secuestrado en la humanidad. También analizaremos la autoridad delegada a los hombres. ¿Por qué Juan 20:23 te otorga a ti el poder de soltar o retener? ¿Y cómo esto cambia tu realidad física? Es hora de dejar de ser un prisionero de los arcontes del rencor y despertar al Cristo interior que ya habita en ti. Suscríbete para despertar tu conciencia y reclama tu herencia espiritual. Soy Víctor Cáceres, quien hoy tiene el privilegio de acompañarte en este profundo estudio sobre la liberación o perdón, como la conocemos. El término griego, aphiemi, no es un concepto estático, es un verbo de movimiento dinámico. La estructura de la palabra aphiemi se compone de dos elementos principales. Apo, af, indica desde, fuera de o separación, denotando un movimiento de alejamiento o desconexión. Iemi significa enviar, soltar, dejar ir o lanzar, evocando un acto dinámico de liberación. En el sentido etimológico literal, enviar lejos, soltar completamente o dejar ir sin retener. No se limita a un perdón jurídico o emocional superficial, sino que implica liberar algo de su sujeción, permitiendo que se aleje de uno. Esto sugiere una desconexión total de ataduras, como un lazo que se rompe, liberando energía retenida. Esta energía retenida es un tipo del flujo del espíritu en el ser humano, en otras palabras, del primogénito. Esto que voy a compartir con ustedes es una adición para su conocimiento. En el griego clásico, prebíblico, como en Homero o Platón, el término eini se usa para describir el lanzamiento de proyectiles o el envío de mensajeros, enfatizando acción y distancia. Esto refuerza la idea de aphiemi como un lanzamiento espiritual que expulsa cargas, similar a como Aristóteles describe la catarsis en la Poética, donde se libera el alma de pasiones acumuladas. Esto es solo un comentario para ustedes. En el Nuevo Testamento, escrito en el griego bíblico, koiné, aphiemi se traduce comúnmente como o perdonar, o dejar, o abandonar, o soltar, o liberar, o cancelar una deuda. Ejemplo clave: Caiafes emin taofilimata emon.
y perdónanos nuestras deudas. Mateo 6:12. Que dicho sea de paso, estoy trabajando en un estudio sobre la oración que Jesús les enseña a sus discípulos. Te va a sorprender cuando aprendas que no es como te la enseñaron. Aquí, afiemi se une a ofilímata, revelando que el perdón es una liberación de ataduras energéticas y morales, no solo una absolución legal. Esto revela que el error genera una atadura energética, es decir, el perdón es la cancelación de ese contrato de esclavitud moral y mental. Es como cancelar un préstamo que acumula intereses espirituales, liberando al deudor de su peso. En otros pasajes, como Marcos 1:18, donde los discípulos dejan sus redes para seguir a Jesús, afiemi implica un abandono radical de lo mundano. Como podrán darse cuenta, se usa el mismo término afiemi para dejar o abandonar las redes. Entonces, no se habla de un perdón como intencionalmente se ha traducido a nuestra lengua, sino que habla de un dejar, abandonar algo a lo que estaba atado o comprometido. En este caso, los discípulos estaban comprometidos con la pesca, que es tipo de los pensamientos mundanos. San Agustín en sus confesiones interpreta esto como una liberación del peso del pecado o del error, alineándose con la idea de deuda moral en Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Yo quiero que analicemos este perdón o liberación desde las diferentes perspectivas teológicas que existen. Quiero que aprendamos cómo la perspectiva hebrea entiende este término, aunque afiemi no es hebreo. Su principio espiritual se corresponde con nociones centrales del árbol de la vida. En la teología hebrea, el perdón opera en el eje central del equilibrio. El perdón guarda correspondencia con biná, que es el entendimiento. Biná es el lugar donde se disuelven las formas rígidas del juicio, din. Es donde el alma comprende que el rigor excesivo sofoca la vida. Y es aquí donde el alma aprende a soltar el apego al rigor. Y aprovecho para que vean el estudio que prontamente sale al aire sobre el rigor y la bestia de Apocalipsis. Es aquí donde surge el equilibrio de la primera emanación o del primogénito. Esto es importante que la Iglesia comprenda esta perspectiva teológica desde la literatura hebrea. Ahora bien, existe un riesgo o peligro en el rigor, que es Jeburá en hebreo. El rigor sin misericordia encadena al alma. Cuando el rigor, que es la fuerza de contracción, limitación y restricción, opera en equilibrio con la esfera opuesta, Gesed, misericordia, que representa la expansión infinita y el dar sin límites, el rigor pone fronteras y estructura, en otras palabras, que equilibra el perdón. Y antes de continuar, quiero traer un ejemplo ilustrativo. En un estudio anterior expliqué el concepto de la mujer idónea. Y aprendimos que idónea no significa la que comparte contigo todo, es decir, la que te ayuda. Idónea significa la que te confronta o la que te equilibra. En otras palabras, la que se encarga de que la vida o el matrimonio sea equilibrado, es decir, que no haya inclinación para un lado o para el otro. Esa mujer idónea es tipo del rigor. El hombre es tipo de la misericordia. Ambos forman el equilibrio. Obviamente, esto es dentro del contexto interpretativo de Adán y Eva, el cual es una interpretación espiritual. De esta interpretación hablamos más adelante. Cuando este rigor no es mitigado o equilibrado por la misericordia, el alma queda encadenada a su propia acusación. Por tanto, se requiere de un equilibrio entre el rigor y la misericordia, porque el perdón sin rigor haría que la luz o la verdad divina sería tan intensa que aniquilaría la existencia de toda la humanidad. La verdad actúa en equilibrio entre la misericordia y el rigor. El rigor no es la injusticia,
pero el rigor sin misericordia produce injusticia. Entonces, afiemi, según la teología hebrea, es el acto de liberar la energía retenida por el din, que es juicio. Recordemos que energía es un término usado para identificar lo espiritual, la emanación o el primogénito. Pablo lo expresa en Romanos 2:5 de la siguiente manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es de esta ira que eres liberado cuando eres perdonado o liberado de esta deuda, porque es una deuda que vas acumulando con todos sus intereses dentro de ti, no fuera. Por tanto, si esa deuda no es quitada de ti, la cual es la causa que detiene el flujo del primogénito en ti, tendrás que enfrentar la consecuencia o el juicio. Entonces, perdonar es igual a liberar el flujo de la Shefá, emanación divina, primogenitura, primicias, diezmos o el hijo, que estaba bloqueado por el resentimiento o la culpa. Y quiero traer un ejemplo actual de la culpa que el sistema de la bestia está imponiendo sobre toda la humanidad. El sistema de la bestia afirma que el calentamiento global es culpa del ser humano, porque el ser humano no cuida de su planeta. Y la culpa está asociada con el miedo. Esa culpa genera miedo en la humanidad, porque el sistema alega que por causa del calentamiento global es que estamos experimentando estos eventos atmosféricos. Vemos aquí la manipulación de la culpa y el miedo. Es decir, que para que el Hijo o la verdad pueda fluir en nosotros, debemos de ser liberados de la culpa y el miedo por medio de esta liberación o perdón. ¿Cómo podemos liberarnos? Cuando abrimos los ojos, cuando despertamos de estas mentiras con las que han programado las masas. El rencor es una acumulación de intereses de una deuda que tú mismo te cobras, generando una contracción que bloquea la Shefá, abundancia divina. La misericordia o el Gesed es la expansión infinita. Es decir, que está disponible para todos los seres humanos. El perdón es un acto de Gesed que rompe el vaso roto de la culpa para que la luz, el Hijo, la verdad, vuelva a fluir sin obstáculos. Principio clave: quien no perdona, retiene. ¿Retiene qué? Retiene el flujo de la verdad o del Hijo en el ser humano. Quien perdona, se vacía. ¿De qué se vacía? Se vacía de la culpa, del miedo y de todo este mundo para que la luz, la verdad o el Hijo vuelva a llenar o a fluir en el alma o conciencia humana, dejando espacio para que el intelecto divino o la mente del Mesías gobierne. Vamos ahora a entrar en la perspectiva cristiana primitiva. ¿Cómo los primeros cristianos percibían esta liberación antes de que esta verdad sea institucionalizada? Una interpretación más profunda de afiemi, perdón, o liberación. Los primeros cristianos practicaban el conocimiento profundo, llamado gnosis. El contexto espiritual va aún más lejos. El perdón no es solo ético, sino ontológico. Hablamos principalmente de esta gran fractura del ser entre la plenitud divina y sus primeros pensamientos, el Hijo, el primogénito, el diezmo o Adán y Eva. Los primeros cristianos gnósticos interpretaban afiemi, perdón, como liberación de los arcontes. Estos arcontes son los pensamientos que esclavizan a la humanidad. Jesús lo identifica como Satanás y diablo, que significa acusador, opositor, porque esos pensamientos acusan y culpan al ser humano. En la literatura gnóstica, como Pista y Sofía, el alma queda atrapada por pasiones, recuerdos dolorosos, identificaciones con el yo inferior. Estos son los arcontes interiores. Estos son los pensamientos kenoma,
que significa literalmente vacío, hueco o falta de algo importante. Del griego kenoma es igual a vacío, lo que está vacío o deficiente. Por tanto, el alma es retenida no por el pecado, sino por el apego al error. De hecho, la definición de pecado en griego, amartía, que significa errar al blanco. El perdón es entonces el acto de soltar la identificación con el error, no solo la falta. El perdón también nos desidentifica del ego, es decir, que nos separa del ego, del yo, del viejo hombre o de la carne, como Pablo lo identifica. Cuando nosotros no queremos perdonar al otro, ese otro es una imagen ilusoria que también nos ata. Por tanto, el perdón también suelta o rompe con ese vínculo ilusorio en nosotros. Ese otro no existe en el cuerpo de Cristo por cuanto todos somos uno. Si somos uno, no puede existir el otro. Por tanto, el perdón es igual a dejar de alimentar la forma psíquica del rencor. Es un vaciamiento, kenosis, que permite a la mente de Cristo, intelecto divino, gobernar de nuevo como en el principio en nosotros. Y con esto cerramos la explicación del concepto espiritual afiemí, liberación o perdón. Podemos decir que perdón es soltar o liberar completamente, liberar una deuda, restaurar el flujo de la luz, la verdad o el Hijo, romper la identificación ilusoria. Ahora bien, perdonar no es justificar, perdonar es desatar. Ahora, cierra un instante los ojos, respira profundamente y en tu interior pronuncia sin palabras: dejo ir lo que ya no pertenece a la luz que soy. Siente cómo algo se afloja, cómo la carga se disuelve, cómo el alma vuelve a ser ligera. Ese acto silencioso, eso es afiemí, liberación o perdón. Esto se conecta con 1 Juan 1:9, donde el perdón purifica de toda injusticia, restaurando la comunión divina. Y así, querido hermano, al soltar lo que te ata, sea culpa, rencor o error, abren las puertas a la eternidad que ya habita en ti. Que este afiemi sea tu llave, libera, fluye y resucita. Recuerda, el perdón no es el fin, sino el comienzo de tu verdadera libertad divina. Ve y desata el mundo con tu luz. En el próximo video vamos a desentrañar el texto de Juan 20:23, un texto que nos revela una verdad que nadie nunca ha enseñado. También desentrañaremos el texto de Mateo 9:1-8, la sanación del paralítico, entre otros textos que nos revelan verdades ocultas en cuanto al reino de los cielos presente, no futuro, en nosotros. Si este estudio de hoy ha resonado dentro de ti, debes de compartirlo con todos tus amigos, hermanos de tu congregación y familiares. Síguenos en WhatsApp, Biblia Estudio TV, YouTube, Facebook, Rumble, la X, Instagram, Telegram y TikTok. Dios los bendiga a todos.